No, profe, ninguna duda. Bueno. Vamos a continuar entonces, vamos a avanzar con lo que yo quería ver mañana. ¿Cómo medimos el desempeño de un proceso? Por ejemplo, nos imaginemos el proceso más fácil que hemos visto, que es la elaboración del pan. ¿Cómo medimos el desempeño? ¿Cómo sabemos si ese proceso lo estamos haciendo bien o no? Para eso existen los indicadores. Los indicadores, esto que está acá en el cuadrito tienen que leer ustedes, es una expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso. O sea, es un número, tiene que ser cuantificable, no podemos decir bien, mal, regular. Un indicador es un número. Por ejemplo, ¿qué podría ser un indicador? Cantidad de panes por hora. Entonces nosotros vamos a saber si el proceso está bien de acuerdo a la cantidad de panes que hagamos por hora. ¿Lo entienden? Esas cantidades de panes que hacemos por hora, las tenemos que comparar con un objetivo, si no, no vamos a saber cómo está el proceso. Entonces, vamos a decir que queremos hacer 50 panes por hora. Entonces, con el indicador vamos a medir que estamos haciendo 30 panes por hora, entonces nos vamos a dar cuenta que el proceso algo le pasa porque no estamos alcanzando el objetivo. El objetivo tiene que ser algo realizable, ¿está bien? No nos podemos poner objetivos que no vamos a realizar porque si no, nunca el proceso va a estar bien. Entonces hay que poner objetivos lógicos. Eso es lo que se utiliza para medir el desempeño de un proceso, un indicador. Por ejemplo, si estamos realizando una obra vial, un indicador sería de una motoniveladora los metros cúbicos que mueve por hora. Otro indicador sería no sé, accidentes por mes, que queremos que sea menos de un accidente por mes. Entonces ya nos estamos poniendo el objetivo de un accidente por mes. ¿Está bien? Que no lo tenemos que alcanzar. O 2 accidentes por mes. No los tenemos que alcanzar, no tenemos que tener más de 2 accidentes por mes. Entonces así es que se crean los indicadores de un proceso. Cada proceso tiene que tener indicadores. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, ¿cómo se forma un indicador? Un indicador se forma a partir de evidencias objetivas. Acá abajo les pongo lo que es evidencia objetiva, porque este dato lo da la norma y es un concepto muy importante. ¿Qué significa que se forma con evidencia objetiva? Que se forma con datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Si yo voy a dar un indicador, no me puedo inventar los datos que van a formar parte de su fórmula. ¿Está bien? Tiene que haber evidencia objetiva y comprobable. Es decir, yo medí esto, por eso este indicador da eso. ¿Está bien? O sea, eso significa un indicador se forma a partir de evidencia objetiva, de datos que existen. Bueno, acá les doy algunas fórmulas de indicadores como para que se orienten. Y un indicador lleva asociado un objetivo o meta, que es lo que yo recién les decía. Entonces acá, por ejemplo, el rendimiento esperado tiene que ser mayor a 120 metros cúbicos por hora, la calidad de compactación tiene que ser mayor al 95%. En el caso de algún proceso de compactación de suelo o de movimiento del suelo. Bueno, esto no lo voy a ver. Vamos a seguir con otro concepto. Bueno, ¿dónde puedo tomar un indicador? Porque no puedo hacer 20 indicadores para un proceso o 50 indicadores para un proceso, porque si no eso involucra muchas horas hombre de alguien que está tomando apuntes en una hoja para poder calcular el indicador. Entonces tengo que hacer los indicadores necesarios y suficientes, pero tampoco exagerar, como para medir el desempeño de un proceso.
¿Dónde puedo tomar esos indicadores? Y esos indicadores se pueden tomar a la entrada del proceso, durante el proceso o al final del proceso. Por ejemplo, un indicador en la entrada del proceso puede ser para ver qué productos estoy recibiendo, si los estoy recibiendo en forma adecuada, si, no sé, si la materia prima que me entregan, por ejemplo, un material granular, viene muy sucio, con muchos limos y arcillas, entonces yo puedo ver que si lo que pasa el tamiz número 200 es el 3%, yo voy a tener que rechazar esa cantera que me está trayendo el material. Entonces los puntos de control pueden ser acá a la entrada, pueden ser a la salida, ya estoy evaluando cómo es el producto que está saliendo, o puede ser un desempeño del proceso interno. Todo eso depende del proceso y del criterio de la persona a cargo del proceso. Quiero ver, porque como este material no lo había preparado. Bueno, antes de seguir avanzando en proceso, les quiero mostrar algo importante de una diapositiva que no me detuve mucho. Y después seguimos viendo el proceso. Acá. En esta diapositiva no me detuve, no sé qué, me parece que me la salteé. Cuando vimos la empresa de la confección de una prenda de vestir, ya hemos visto que tenemos un cliente que pide la prenda de vestir y el mismo cliente que la recibe y se siente satisfecho o no. Estos clientes que están afuera de la organización, que forman parte de los grupos de interés, este cliente se llama cliente externo. Igual que los proveedores que tengo afuera de la organización se llaman proveedores externos. Pero entre medio de los procesos podemos considerar que un proceso es cliente del anterior. Por ejemplo, el proceso corte es cliente del proceso diseño de las prendas, porque el corte está esperando que venga bien el diseño de las prendas con los moldes bien para poder cortarlo. Entonces nos damos cuenta que existen clientes internos y proveedores internos dentro de la organización. Esto es importante que también lo vean. O sea que un proceso termina siendo cliente y proveedor a la vez. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Bueno, entonces, por ejemplo, el proceso corte puede evaluar con un indicador al proceso diseño de las prendas. Y si las prendas no les están llegando bien diseñadas o con la moldería correcta, entonces le indica que por favor revise su proceso porque a él no le está llegando bien el diseño de las prendas. Esa es la importancia de entender cómo es la relación entre los clientes y los proveedores internos, que hay que tratar de resolver los problemas acá adentro antes de que lleguen al cliente que está afuera, porque ahí ya los problemas no son solucionables. Por eso es importante establecer indicadores para tener un control. Está Gallardo escribiendo, no sé qué querrá. Lo vamos a esperar un ratito. Profe, entonces podemos llegar a la conclusión que los indicadores hay que meterlos en los procesos internos, digamos. Sí. Sí, por eso se crean los procesos. El proceso lo tienen que ver como la pieza de un rompecabezas. Se tiene que unir perfectamente con el resto de los procesos de la organización. Y está bien delimitado. Ahora vamos a ver cómo se caracteriza un proceso. Uno tiene que delimitar bien un proceso.
Empieza con esta actividad y termina con esta otra actividad, que no se superponga con las actividades de los otros procesos. El proceso dentro de la organización tiene un responsable, que puede ser el jefe de obra, puede ser el jefe de compra. Esa persona es responsable de que el proceso funcione bien y que sus indicadores estén bien. Y si eso no sucede, tiene que tomar las medidas necesarias para que eso pase, para que todo esté bien. Entonces es muy importante el concepto de proceso porque ayuda a organizar a la empresa y a obtener un producto con el menor costo posible y evita que haya retrabajo porque los procesos están mal hechos, ¿está bien? O el producto está mal hecho, entonces hay que hacer retrabajo. Por ejemplo, imagínense que levanten un muro con un inclinado. Y eso fue porque el proceso no funcionó, los indicadores no anduvieron. Tirar el muro y volver a hacerlo. Retrabajo. Más costo. Entonces es muy importante delimitar los procesos para poder establecer indicadores, que haya un responsable, y bueno, que todo salga bien y no haya gastos extras. Gallardo, ingeniero, ¿estos sistemas de gestión los lleva también un civil? No, lo puede llevar cualquiera estos sistemas de gestión. En realidad los sistemas de gestión de calidad no los lleva una sola persona. Es un grupo de personas. ¿Está bien? Esto no es como higiene y seguridad que tienen que tener un título, ¿está bien? A veces para... O sea, yo no me meto mucho en ese tema porque no lo conozco. Pero acá se capacitan. En las empresas capacitan al personal y generalmente hasta capacitan a los operadores de las máquinas porque todos participan en la calidad. A lo mejor hay un departamento de calidad que es el que imparte los cursos, es el que orienta, pero todos participan en la calidad. ¿Quién va a tomar la nota para los datos, para que luego se van a utilizar en los indicadores? También tiene que quedar escrito. O sea, todo esto es documentación escrita en forma detallada o en un soporte, no hace falta que esté escrito en un gráfico, pero tiene que estar detallado quién va a tomar las medidas, cómo van a elaborar el indicador, quién va a evaluar el indicador, hay que estudiar las causas de por qué no dio bien el indicador. Pero esto es un trabajo en conjunto, en equipo. No sé, Gallardo, si le respondí. Esto es porque no hice... Creí que íbamos a ir más lento. Bueno, entonces un proceso, como esto es algo muy importante. Entonces, está compuesto de algunos elementos que tenemos que definirlos. Primero y principal, tenemos que identificar al cliente del proceso y los requisitos que quiere ese cliente. Y segundo, en base a lo primero, que es identificar al cliente, continuamos con la caracterización del proceso. Se llama caracterización o diseño del proceso. ¿Qué tenemos que establecer del proceso? ¿Cuál es el objeto del proceso? ¿Quién es el responsable del proceso? ¿Cuál es el alcance del proceso? Los elementos de entrada. ¿Quiénes son los proveedores internos o externos? ¿Cuáles son los elementos de salida? ¿Quiénes son los clientes internos o externos? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué significa procedimiento? ¿Cómo se va a hacer el proceso? En forma detallada. También el proceso puede tener registros, que los registros son planillas en donde se vuelcan datos. Estos datos pueden servir para obtener los indicadores. Y también se debe evaluar en qué se puede fallar. Se tiene que prevenir eso, se tiene que visualizar en qué se puede fallar para no caer ahí. Vamos a ver si en la siguiente diapositiva tengo esto o me tengo que ir a otro archivo.
Está acá. Bueno, ¿ustedes tienen ya visualizado algún proceso para que a medida que yo hablo, ustedes van más o menos ubicando cada uno de estos elementos? Los vamos a ir viendo, porque así se define un proceso con cada uno de esos elementos. Traten de visualizar algún proceso que a ustedes les guste. Bueno, sigamos entonces con el proceso que ustedes tienen en mente, porque de eso se va a tratar este práctico. Primero, ¿qué es el objetivo de un proceso? Es lo que se pretende lograr con la realización de ese proceso. Por ejemplo, se pretende lograr un pan bien horneado que pese 1 kilo. ¿Está bien? Ese es el objetivo. Hay que establecer un responsable del proceso. Todo esto tiene que quedar escrito. Incluso existen fichas de proceso que se llenan, son como formularios con todos estos datos. Ya después la vamos a ver. Tiene que haber un responsable del proceso. ¿Quién es el responsable? Es el encargado del proceso. Es el que va a responder si el proceso está bien o está mal. Y va a tomar medidas para corregir. Todo proceso tiene que tener un alcance. ¿A qué se le llama alcance? A la actividad con la que se inicia y a la actividad con la que se finaliza. Esto parece fácil, pero hay que decir bien con qué actividad se inicia un proceso y con cuál actividad se termina. Por ejemplo, en la elaboración del pan. ¿Cuándo empieza el proceso? ¿Cuando se mezclan las materias primas? ¿O comienza cuando me la da el de compras a la materia prima? O sea, ingresa la materia prima a la cocina. O sea, hay que definir bien el momento en que se inicia el proceso. Y también hay que definir bien la actividad con la cual finaliza el proceso. El pan, la elaboración del pan, ¿con qué termina? ¿Con la salida del pan del horno o termina con la entrega del pan al cliente? O sea, hay que ver bien. Lo mismo con un proceso constructivo. ¿Cuándo inicia el planteo? ¿Cuándo termina el replanteo? Los elementos de entrada de un proceso son los recursos, insumos y materiales necesarios para ejecutar el proceso. Los recursos no sufren transformaciones. Los insumos, que son materiales, sí sufren deformaciones. Entonces hay que definir bien esto. ¿Qué insumos voy a utilizar y qué recursos voy a usar? Los tengo que tener bien claros. Porque acá van a aparecer los proveedores y yo puedo llegar a evaluar a los proveedores también. Proveedor interno, tengo que identificarlo. Se trata del proceso de la organización que suministra los elementos de entrada. O sea, es el proceso anterior que me va a estar entregando algo. Es interno, en algunos casos puede llegar a ser externo. Los elementos de salida, se deben definir bien cuáles son los elementos resultantes del proceso. Hay procesos que no solamente elaboran un producto o un servicio, sino también elaboran desperdicios o desechos. También hay que tenerlo en cuenta, eso es un elemento de salida y puede ser un impacto ambiental. Entonces hay que tener en cuenta eso para ver qué medidas se va a tomar para que este impacto no sea tan fuerte a las partes interesadas. Después tenemos el cliente interno o externo, también identificarlo bien en un proceso. Después tenemos el procedimiento. El procedimiento hace referencia a la forma en que se van a llevar a cabo las actividades del proceso. Por ejemplo, recién cuando hicimos el ejemplo de elaboración del pan, ustedes me dijeron mezclar los ingredientes. Eso es una actividad. El procedimiento es explicar cómo se mezclan los ingredientes. Entonces van a tener que poner, primero, coloco la harina,
Segundo, hago un hueco en el medio de la harina, coloco 2 huevos. Tercero, echo la leche. Cuarto, pongo la sal en el medio de la leche, mezclo 5 veces, luego toco la temperatura. O sea, el procedimiento es algo detallado. Explica cómo se va a realizar la actividad. Es algo engorroso escribir el procedimiento, y lo tiene que hacer una persona que conozca perfectamente la actividad, pero esto, ¿qué ventajas tiene? Primero, que no se van a cometer errores. Si viene Juan y hace esa actividad, la va a hacer igual que si viene Pedro o si viene María. Perfecto. Entonces, no importa quién venga, si el procedimiento está escrito, van a ser de igual manera. Entonces, el porcentaje de error o de variabilidad del proceso es corto, porque está bien escrito el procedimiento. Y se ahorra tiempo, como dice ahí Gallardo, o se ahorra retrabajo, porque si alguien no sabe hacer el procedimiento y lo hace mal al producto, lo van a tener que volver a hacer y van a perder plata. Entonces, el procedimiento dice cómo se realizan las actividades, quién realiza las actividades, y se documenta. Vamos a seguir. Un proceso tiene registros. ¿Qué son los registros? Los registros son documentos en donde se anotan datos importantes. Un registro, por ejemplo, puede ser una planilla en Excel, en donde yo voy a anotar cuántos metros cúbicos se compactaron por día. Entonces, son datos importantes, porque después esos datos me pueden llegar a servir para hacer un indicador del proceso, que va a ser metros cúbicos compactados por mes. Y yo lo voy a, por ejemplo, y lo puedo llegar a comparar con el objetivo, que quería, por ejemplo, 1000 metros cúbicos por mes, y como estuve anotando en una planilla de registros que me permitió calcular el indicador y llegué a que eran 850 metros cúbicos por mes, no alcancé el objetivo, tengo que ver qué pasó. ¿Está bien? Entonces, un proceso seguro va a tener registros porque hay que anotar datos y va a tener indicadores que ya los explicamos. El riesgo de falla del proceso, este es un nuevo concepto que introdujo la norma en el año 2015. ¿Por qué? Porque puede haber no conformidades. Eso ya a lo mejor esa palabra ya la escucharon. Un producto no conforme es un producto que no cumple algún requisito. Entonces hay que estudiar las causas por las cuales no cumplimos ese requisito. Entonces una manera de adelantarse a esa situación, a no encontrarse con un producto no conforme, es prever en qué puede fallar. Esta parte es difícil porque es complicado ver en qué puede anticiparse, qué puede fallar del proceso. Pero bueno, es algo que hay que sentarse y pensarlo para arbitrar los medios de que no suceda. Por ejemplo, si nos encontramos con un producto no conforme, que sería una pared que está inclinada, ¿qué es importante? ¿Tirar la pared y hacer otra o estudiar la causa por la cual salió inclinada? ¿Qué es una corrección para ustedes? ¿Tirar la pared y hacer otra? ¿O la corrección sería estudiar la causa por la cual salió inclinada? Estudiar la causa. Muy bien. Después van a tener que tirar la pared igual. Pero la cosa no se soluciona tirando la pared, porque no estás eliminando la causa. ¿Está bien? Cuando una pared sale mal o un producto no es conforme, lo que hay que estudiar es la causa por lo cual no es conforme, no eliminar el producto final. ¿Está bien? Eso es importante que lo tengan en claro. Bueno. Ustedes han visto que entonces un proceso hay que identificar muchos elementos, que son los que acabamos de determinar. Estos elementos
Ustedes si buscan en internet, los pueden encontrar adentro de un manual de calidad escrito en forma, en prosa, digamos. O sea, así escritos uno al lado del otro. Pero existe una planilla muy útil que se llama ficha de proceso, que es un documento donde se recogen todas las componentes de un proceso. Ayuda a visualizar en forma rápida y ordenada la totalidad del proceso. Vamos a ver un ejemplo de ficha de proceso. Por ejemplo, acá una ficha de proceso. La ficha de proceso, bueno, acá iría el logo de la empresa, el código que tiene el proceso, el nombre del proceso, y empezamos. ¿Cuál es el objeto y alcance del proceso? Aquí ya hay un elemento. ¿Cuáles son las entradas del proceso? ¿Cuáles son las salidas del proceso? ¿Quiénes son las partes interesadas en el proceso? No solamente el cliente o el cliente interno. Si hay un cliente interno que es un proceso posterior, hay que ponerlo acá. ¿Qué recursos humanos se van a utilizar, económicos? Responsabilidades. ¿Quién es responsable por ese proceso? Flujo o diagrama de proceso. Hay veces que las actividades las pueden hacer con un diagrama de flujo. En vez de poner actividad 1, actividad 2, actividad 3, empiezan a decir, si actividad 1 sale bien, entonces hago tal otra actividad. Si actividad 1 sale mal, hago tal otra actividad, vuelvo a empezar. Si actividad 2 sale bien, entonces fin. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si esto ustedes lo han visto en computación, pero en mi época lo veíamos en computación, que es un diagrama de flujo. A eso se refiere, a que podemos poner las actividades como si fueran un diagrama de flujo, que también ayudan a visualizar en forma rápida qué es lo que pasa si las cosas salen o no salen. Bueno, este es un ejemplo, hay muchas fichas de proceso. A ver, vamos a seguir para abajo a ver qué se ve. Indicadores asociados al proceso. Acá los tengo que poner con su fórmula y todo. Y el objetivo. Aquí estaría faltando el objetivo del indicador. A ver, vamos a ver acá. Acá hay otra ficha, es eso. Finalidad, límite del proceso, fin del proceso. O sea, es una herramienta muy útil para ver en forma rápida cuáles son los elementos del proceso. Eso no quita que después pueda haber en un manual algo más detallado. De hecho, acá el procedimiento no está escrito, el procedimiento es algo largo. Acá solamente se manifiestan las actividades y los procedimientos estarán escritos aparte. Entonces acá habrá que hacer un cuadrito en donde diga para ver procedimiento, ver planilla, tanto, tanto. ¿Está bien? Bueno, ¿hasta acá han entendido? Sí, profe, todo entendido. Sí, profe. Bueno, se van a animar a ustedes a hacer un proceso. No van a trabajar en grupos ahora. Van a trabajar, cada uno va a hacer un proceso, el que le guste, pero traten de hacer procesos creativos. No me vayan a hacer el proceso, hagan un proceso lindo. No vayan a poner, hacer hormigón en una hormigonera. Hagan un proceso más creativo. Bueno. Mira, este lunes no, el otro. Les voy a pasar un vínculo de WhatsApp para que formemos un grupo de WhatsApp. Me estaba olvidando. Y ya en un ratito seguimos y terminamos porque creí que nos iba a alcanzar el tiempo. Mañana vamos a ver una cosita más y nada más. Ahora les voy a pasar un grupo de WhatsApp para que se vinculen. Estoy buscando el vínculo. Para el lunes 6 sería, profe, entonces. Claro. A ver, guardar enlace, copiar dirección de enlace.
A ver si ahí se pueden vincular al grupo de WhatsApp con esa dirección, con ese enlace. Bueno, miren, mañana, si pueden, traten de pensar en algún proceso y lo discutimos y vemos el indicador, tomamos 2 o 3 procesos de ejemplo y vamos estudiando esos 2 o 3 procesos que nos traigan y nos planteen. ¿Está bien? Me está quedando, bueno, me está quedando un solo tema por ver, que es cómo gestionamos un proceso. ¿Está bien? Ahora hemos visto cómo lo tenemos que diseñar. Tenemos que buscar un proceso y aplicarle todos esos elementos que yo les he mencionado. Y después de todo eso vamos a ver cómo lo gestionamos. Una vez que ya lo tenemos armado al proceso con todos los elementos, ¿qué hacemos con el proceso? Eso lo vamos a ver mañana. Les tiene que quedar muy claro de esto quién es el cliente, qué es un proceso y qué es calidad. Si les ha quedado claro, yo ya estoy feliz. ¿A alguno no le quedó claro? Bueno. Bueno, chicos, entonces mañana nos encontramos a las 3:30 y terminamos con este tema, y si podemos ver algunos ejemplos, vemos.